A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. ¿Cómo están, queridos hermanos? Dios les bendiga. Muy buen día con cada uno de ustedes. Ya estamos listos para poder tener nuestra lectura del devocional del día de hoy. Estamos lunes 5 de julio y los textos que tenemos para el día de hoy son Éxodo capítulo 34 versos del 27 al 35. Antes de poder orar y comenzar con la lectura, quiero invitar a aquellos que aún no se han suscrito al canal, que lo hagan. De esa forma usted va a ser parte de esta comunidad, de este grupo de hermanos, de personas que colaboran entre todos para poder tener estas reflexiones diarias y de esa forma quizás poder entender de una mejor manera la palabra de Dios. Así que suscríbase. Muy bien, vamos a orar para leer la palabra de Dios. Señor, esta mañana, este día, Señor, en el cual vamos a estudiar tu palabra, te pedimos que tú seas, Señor Dios mío, ayudándonos a poder comprender aquello que tú quieres enseñarnos. Tú eres el dador de la vida. Tú eres ese Dios misericordioso, grande y poderoso. Ayúdanos a servirte. Ayúdanos a vivir como tú esperas, Señor, que vivamos. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor le dijo a Moisés: escribe estas palabras porque ellas son la base de la alianza que yo hago contigo y con los israelitas. Moisés se quedó allí con el Señor 40 días y 40 noches sin comer ni beber, y allí escribió sobre las tablas las palabras de la alianza, es decir, los 10 mandamientos. Después bajó Moisés del monte Sinaí llevando las 2 tablas de la ley, pero al bajar del monte no se dio cuenta que su cara resplandecía por haber hablado con el Señor. Cuando Aarón y todos los israelitas vieron que la cara de Moisés resplandecía, sintieron miedo y no se acercaron a él. Pero Moisés los llamó. Y cuando Aarón y todos los jefes de la comunidad volvieron a donde estaba Moisés, él habló con ellos. Poco después se acercaron todos los israelitas y Moisés les dio todas las órdenes que el Señor le había dado en el monte Sinaí. Y luego que terminó de hablar con ellos, se puso un velo sobre la cara. Cuando Moisés entraba a la presencia del Señor para hablar con él, se quitaba el velo y se quedaba así hasta que salía. Entonces comunicaba a los israelitas las órdenes que había recibido el Señor. Al ver esto los israelitas que la cara de Moisés resplandecía, él volvía a ponerse el velo sobre la cara y se lo dejaba puesto hasta que entraba a hablar de nuevo con el Señor. Muy bien, quiero contar acerca de 2 tiempos. Este texto nos revela 2 tiempos. En realidad, en primer lugar nos revela la segunda vez que sube Moisés al monte de Dios para poder recibir nuevamente las tablas de la ley, el decálogo, los 10 mandamientos. Recuerden que los primeros 10 mandamientos, las 2 primeras tablas, habían sido destruidas a causa de la idolatría que había cometido el pueblo de Israel a los pies del monte Sinaí. Pecado de idolatría a los pies del monte de Dios, asignándole la liberación de la esclavitud a un ídolo de oro. Esto había sido muy grave para el pueblo de Israel acerca de Dios. Recuerden, queridos hermanos, Dios es un Dios celoso, Dios es un Dios justo, y el pecado es algo que Él definitivamente no tolera, no aprueba. Ya habíamos leído también que Dios había ofrecido exterminar al pueblo de Israel
y le había dicho a Moisés que iba a hacer una nueva nación con él. Moisés intercede de una buena forma, un intercesor natural. Y aquí hemos visto ya algo importante, la relación que tenía Moisés con Dios, una relación muy profunda, muy cercana, muy íntima, al punto en el que Moisés hizo cambiar de parecer a Dios. Esto es maravilloso, porque a raíz de eso es que Dios renueva el pacto con el pueblo de Israel y nuevamente entrega las 2 tablas con los 10 mandamientos al pueblo que él había escogido. Ese es nuestro Dios, un Dios restaurador, un Dios de misericordia, un Dios que es amor, queridos hermanos. Su justicia y su amor no actúan por separado, actúan juntos. Muy bien, Moisés había subido a recibir las 2 tablas y a recibir las instrucciones adicionales que Dios le dio durante 40 días y 40 noches. Y dice la palabra de Dios que cuando él descendió, su rostro resplandecía porque se había impregnado de la gloria de Dios. Su piel resplandecía, al punto que el Aarón y los otros líderes de las tribus se asustaron al verlo. Querido, quiero mencionar aquí 2 cosas, querido hermano. El primero, que hemos visto que Dios es un Dios muy bueno, muy misericordioso. Pero resalta también la cercanía que tiene Moisés con Dios. 40 días y 40 noches sin alimento, sin bebida, y sugieren también que probablemente Moisés no ha dormido durante este tiempo, hablando y escuchando y recibiendo instrucciones de Dios. Esto no es posible para un ser humano. Y aquí es donde vemos que Dios sustentó a Moisés dentro de su gloria. La gloria de Dios se acercó a Moisés para sustentarlo, para sostenerlo, para guardarlo, porque Moisés era su amigo. Moisés era su profeta, el profeta cercano que tenía él en ese momento. Segundo, que cuando bajó Moisés del monte, la Biblia dice, la palabra de Dios dice que los hijos de Israel lo miraron y tuvieron miedo de él. En Hechos capítulo 4, verso 13, dice lo siguiente: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Siempre una amistad, queridos hermanos, va a dejar algo en nosotros. Una amistad que se desarrolle a un nivel bastante profundo hace que nosotros nos impregnemos de características de la otra persona. Eso se ve en cualquier nivel, en cualquier aspecto. Pero la amistad que había desarrollado, voy a mencionar 2 cosas. Dios con Moisés también había dejado su huella. La gloria de Dios se había impregnado en Moisés. Su rostro resplandecía al punto en el que tenían que cubrirlo con un rostro. ¿Para qué? Para que el pueblo de Israel no se atemorizara y no tuviera miedo del rostro de Moisés. Moisés estaba con el velo y cuando entraba al tabernáculo se quitaba el velo nuevamente para hablar frente a frente con Dios. Muy bien. En el segundo caso, en el caso de Pedro y de Juan, dice que cuando la gente los escucharon, dijeron: estos son pescadores, hombres sin letras, es más, sin más educación que ese que le daba a cualquier niño judío, pero se maravillaban de las cosas que hablaban y reconocieron que estos hablaban o habían estado con Jesús. Querido hermano, querida hermana, nuestra relación con Dios, la relación que debemos buscar con Dios, debe ser al punto y a tal nivel que la gente reconozca
que nosotros somos seguidores de Cristo, sin siquiera nosotros decirlo. Que nuestra vida, que nuestra personalidad, que nuestra forma de hablar delate que nosotros mantenemos una comunión con Jesucristo. Que nuestra forma de pensar y de hacer las cosas delate que nosotros tenemos una escala de valores, principios y mandamientos que rigen nuestra vida basados en la palabra de Dios. Esto, queridos hermanos, es lo que buscaba y es lo que desarrolló Moisés de su relación con Dios. Es lo que buscaron y desarrollaron los discípulos de su relación con Jesucristo. Es lo que nosotros debemos de buscar y desarrollar de nuestra relación con el Espíritu Santo, con Dios, con su palabra y con Dios Todopoderoso, queridos hermanos. Ya no hay ningún impedimento, no hay ningún obstáculo. Antes solamente Moisés podía entrar al tabernáculo y tener ese encuentro con Dios ahí en ese lugar santo, en ese lugar santísimo. Nosotros tenemos la entrada ganada por Jesucristo y su sacrificio para que podamos desarrollar esa relación, esa comunión, esa amistad con Dios. Palabra dice: vengan a mí los cansados y trabajados, yo os haré descansar. Otro verso dice: el que viene a mí, yo no le echo fuera. Cercano está Jehová a todos los que le buscan. Querido hermano, Dios tiene un deseo de desarrollar una relación muy profunda con nosotros. Nosotros busquemos desarrollar esa relación con Él. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque demuestras que eres un Dios misericordioso, un Dios bondadoso, un Dios restaurador. Gracias. Gracias porque no te rindes con nosotros a pesar de nuestras fallas, de nuestros errores, de nuestras caídas, sino que cumples con tu palabra, que dice que tu sangre está para nosotros todos los días, para limpiarnos y lavarnos del pecado, de la maldad de este mundo. Gracias. Señor, ayúdanos también, así como Moisés, como Aarón, como los apóstoles y todos aquellos que te conocieron. Ayúdanos a desarrollar una relación contigo, a desarrollar una comunión contigo. Te pedimos eso de corazón, para que tu carácter, para que tu mente, Señor, se impregne en nosotros y para que podamos ser testigos de tu evangelio y de tu palabra donde estemos, al lugar donde vayamos y con quien sea la persona con quien hablemos. Gracias, Jesús. En tu nombre, amén. Dios le bendiga, querido hermano. Recuerde, busque usted desarrollar una relación cercana con Dios, una relación íntima con Jesús. Y es probable que usted también sea impregnado por esas características y esas cualidades que Dios sabe darnos. Dios le bendiga. Tenga un precioso y excelente día. Conmigo será hasta otra oportunidad. Muchas bendiciones. A Jesús seguiré.